Martín, Marinucci, presidente del bloque del Frente Renovador, se dio a conocer ayer la noticia de que el candidato a intendente de Nuevo Encuentro va a ser Hernán Sabatella. Seguramente va a rivalizar con vos por la intendencia de Morón en el 2015. ¿Cómo tomaste la noticia? No, la verdad que era una noticia que se preveía y se veía en cómo se estaba moviendo el presidente del cuerpo, del Consejo Deliberante, pero creo que por ahora son voluntades, intenciones. Creo que eso se va a definir en alguna primaria que tenga el espacio del Frente para la Victoria en agosto del año que viene. Bien, vos decís que va a haber dos candidatos entonces de Nuevo Encuentro. ¿Esto es de análisis? No, creo que en el Frente para la Victoria, del cual participa Nuevo Encuentro, hay también otro espacio que es genuino del Frente para la Victoria, que tiene que ver con el presidente del partido Hernán Solito, con Claudio Román, con Santiago Muniz, con Pablo Navarro como hombre del gobernador Scioli, candidato a presidente del Frente para la Victoria. Hay un espacio de todo el mundo kirchnerista que sin duda va a tener intenciones de tener un propio candidato, y supongo que irán a elecciones primarias. Y aún creo el intendente Lucas Gui, que hace poco tiempo había expresado la voluntad de seguir, ¿no? Dijiste que el mejor candidato de Nuevo Encuentro, esto es lo que tengo entendido porque no me lo acuerdo de memoria, pero creo que habías dicho que el mejor candidato que tenía Nuevo Encuentro era Lucas Gui. Sí, correcto. En el programa de Noriega he planteado que creo que la mejor referencia del Nuevo Encuentro es el actual intendente, un hombre que busca diálogo, consenso, que representa el espacio que lidera Martín Sabatella, que fue quien Sabatella eligió para que continúe en la gestión allá por el 2009, cuando fue electo diputado nacional, y él había sido candidato a primer concejal en el 2007, y ya cuando lo eligió en ese momento tiene que ver con la voluntad de quien sea el continuador de la gestión sabatelista en lo local. Así que estoy convencido, y además por lo que ha demostrado, insisto, en la posibilidad de sentarse con todos los sectores de la sociedad para dialogar. Desde ya que es un candidato al que no votaría porque la gestión muestra que no ha sido bueno justamente gestionando, ¿no?